salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso un tabernáculo para el sol, y éste, como un novio que sale de su dosel, se alegra como un valiente que emprende la carrera. En un extremo del cielo está su salida y en el otro está su punto de retorno. Nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es fiel, hace sabio al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, son todos justos. Son más deseables que el oro, más que mucho oro fino. Son más dulces que la miel que destila del panal. Además, con ellos es amonestado tu siervo, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién entenderá los errores? Líbrame de los que me son ocultos. Asimismo, guarda a tu siervo de los arrogantes, que ellos no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía, redentor mío. Les invito para que oremos. Señor, gracias por esta mañana, por el tiempo que nos has permitido de adorarte a través de la música, a través de los cánticos. Nos permites acercarnos a ti con disposición de nuestro corazón, con el anhelo de escucharte. Sobre todo, Señor, gracias porque en tu gracia y tu misericordia nos llenas de tu bondad, de tu fidelidad, Señor. Nos invitas a caminar contigo, a escucharte a ti. Te pedimos en esta mañana, Señor, que prepares nuestro corazón, que dispongas nuestro corazón, y que nos permitas en el tiempo escuchar tu voz, Señor, ser confrontados, ser animados, poder servirte con todo nuestro corazón a ti, tener de verdad en tu palabra, Señor, fuente de vida, para que nos sustentes, para que nos guíes en nuestro camino de fe. Que tu palabra sirva hoy como reflexión para nuestra vida y para nuestra formación de fe. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Hace como 2 semanas por redes sociales estuvo rondando en redes sociales y diferentes medios de comunicación, estuvo rondando una metida de pata de uno de los candidatos a la presidencia de la República que tuvimos en las elecciones de este año. El candidato, sin saberlo, tomó una foto que apareció por ahí en el internet, en una de las redes sociales, con una información falsa. La foto de un muchacho decía que era un estudiante de física cuántica y que necesitaba unos recursos económicos para poder seguir estudiando. El candidato presidencial tomó la foto, la puso en su cuenta de Twitter y escribió algo así como este muchacho necesita de nuestra ayuda y demás, y hay que reconocer sus esfuerzos, es un colombiano muy esforzado. Resulta que la foto que tenía esa escritura no era la foto de ningún estudiante de física cuántica, era la foto, en las redes sociales se burlaron del candidato presidencial, era la foto de un actor de lo que nosotros conocemos como películas para adultos, de películas o de videos pornográficos, y el meme que había salido con el nombre del muchacho se había viralizado. Esa es una de las palabras que hoy en día nosotros tenemos
en nuestra forma de hablar. Es una palabra que no existía hace, qué sé yo, 3, 4, 5 años. Hoy en día es muy usada por nosotros. Se viralizó la imagen, el candidato la tomó y presentó su posición frente al tema sin percatarse de que era mentira. Vivimos en un mundo en el que los medios y la comunicación nos han a nosotros llenado por todas partes. La verdad es que estamos bombardeados de información y la internet, específicamente hablando, es uno de esos espacios en donde las noticias, la información y las diferentes realidades corren a una velocidad impresionante, de tal manera que nos enteramos de lo que está pasando en el mundo de la manera más rápida posible. Si usted tiene en sus manos un dispositivo, entonces usted sabe y reconoce que rápidamente le está llegando información. Le llegan fotos, le llegan noticias, le llegan eventos, le llegan imágenes, un montón de cosas que le llegan videos en tiempo real. En este momento, por ejemplo, hoy estamos estrenando el video en tiempo real en Facebook. Sí, va a quedar grabada la predicación en Facebook y me van a poder así ver bonito. En este momento, el que esté metido en Facebook me puede estar viendo y usted puede después reproducirlo otra vez. Sí, en la red social, si usted tiene Facebook, va a poder escuchar la predicación. Una persona que no haya venido hoy a la iglesia y esté en su casa puede estarla escuchando, o si usted quiere reproducirla después, ahí va a estar en la página de la iglesia y nuevamente puede volverla a escuchar. Esa es la realidad de los medios de comunicación. Ahora, esas son las cosas buenas que podemos nosotros presentar con este tipo de medios, con este tipo de herramientas, pero junto con eso, ¿cuántas noticias que no son verdaderas corren a una velocidad impresionante? Noticias falsas que corren por todo el mundo y que la gente la viraliza, ¿sí? Las distribuye a través de sus redes sociales, a través de su WhatsApp y a través de su Facebook, a través de su Instagram, qué sé yo, a través de sus cuentas, las distribuyen como si fuera verdad. Y en ese sentido las redes sociales tienen su componente que genera la facilidad de esa distribución. A cada rato a mí, por ejemplo, me envían informaciones, me llega información, mensajes vía WhatsApp o vía Facebook con imágenes y noticias falsas. Esas famosas redes o esas famosas cadenas en las que fulanito de tal necesita oración, dale tantos likes o tantos me gustas, ¿sí? Esas fotos en las que dicen esto es un mal y si usted no le manda por lo menos a 7, esa imagen le va a dar lo mismo a usted, mire que tiene esa enfermedad, se le va a pegar a usted, en fin. Y nosotros somos unos expertos en devolver lo que nos llega, ¿cierto? Nos llega la imagencita de Hello Kitty, la imagencita de Violín, la imagencita de las rositas y la devolvemos inmediatamente. Muchas veces hasta sin leer lo que está diciendo la información que nos están enviando. La información, cadenas, noticias, las de las dietas. A mí todos los días, yo no sé por qué, pero todos los días alguien o alguienes me envían cadenas de dietas. Tómese un pepino con limón y con agua en ayunas y adelgaza. Como usted se puede dar cuenta, no le estoy haciendo caso a las cadenas. La pregunta que se me viene a mí en medio de eso es: ¿cuál es la voz que nosotros escuchamos? ¿Cuáles son las voces que nosotros estamos escuchando? ¿A qué le estamos prestando nosotros atención? En medio de un mundo en el que se hace tanto ruido, en el que se dicen tantas cosas, en el que se hablan tantas cosas, ¿cuáles son las voces a las que nosotros como iglesia le prestamos atención? Vuelvo y le digo, si usted mantiene metido en las redes sociales,
Si usted tiene a su alcance todo un dispositivo y todo un montón de cosas que le van enviando información constante, la pregunta que yo le quiero hacer en esta mañana es: ¿a qué le presta usted atención? ¿Cuál es la información a la que usted le está prestando atención? El Salmo 19 es un salmo que nos habla de la revelación de Dios, de cómo Dios se ha revelado, pero sobre todo de cómo Dios ha hablado. Su voz corre a través de este salmo. La voz de Dios ha corrido por todas partes, y desde la perspectiva del salmo ha corrido desde la creación y ha corrido desde la revelación de la ley, de la palabra del Señor. David, por medio de este cántico, es un cántico precioso, nos invita a nosotros a entender cómo Dios le habla a su pueblo. Una voz que reconoce, porque es lo que David está presentando a través del texto, la voz de Dios, una voz que reconoce la grandeza del Señor, pero también una voz que requiere que nosotros como pueblo prestemos atención, pongamos nuestro oído a escuchar la voz del Señor. Creo que en estos tiempos en donde hay tantas noticias y hay tanta información y hay tantas voces diversas que confunden, que nos llenan a nosotros de diferente información o desinformación, es necesario que como iglesia, que como pueblo de Dios, estemos más atentos a la voz de Dios. Recordemos que en el contexto del mes de octubre, generalmente nosotros tenemos dinámicas de predicación. En este mes, en el mes de octubre, vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios, y el día de hoy vamos a estar hablando de manera muy puntual en el tema de la voz de Dios, la revelación de Dios a través de su voz mostrada o revelada en la Escritura. Salmo 19, como lo leímos al principio. Las voces que se escuchan. La primera voz que nosotros vamos a identificar en este texto la tenemos de los versículos 1 al 6. El estruendo de la creación, la voz de la creación. Pero ojo, esta voz es una voz extraña, es una voz silenciosa, es una voz que desde el silencio habla, cuenta la gloria y la grandeza del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje a otro día, y una noche a la otra declara sabiduría. No es un lenguaje de palabras, ni se escucha su voz, pero por toda la tierra salió la voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, en los cielos y en la tierra, el Señor puso un tabernáculo para el sol, y este, como un novio que sale de su recámara, se alegra como un valiente y emprende la carrera. En un extremo del cielo está su salida, y en el otro está su punto de retorno. Nada hay que se esconda de su calor. El salmista está contando que la creación lo que Dios ha creado proclama la gloria del Señor. El salmista nos está diciendo que la creación tiene una voz que se proclama, una voz que anuncia, una voz que cuenta, una voz que dice
que proclama la gloria del Señor. La perfección de lo creado, lo que existe, anuncia la grandeza de aquel quien es su creador. La creación no emite palabras, no dice absolutamente nada, pero a la vez la sola creación lo dice todo. La creación misma muestra la innegable sabiduría de un universo perfectamente planeado y construido. La lógica absurda de un mundo originado en el azar, que apareció de la nada, que se hizo por sí solo, nos invita a nosotros a entender la manera en la que como seres humanos nosotros pensamos. Este mundo es un mundo trágico que desconoce la autoría de Dios. Fíjense cómo son las cosas. Cuando nosotros vemos las cosas que los seres humanos creamos o hacemos, inmediatamente entendemos que detrás de eso hay un autor, hay una mente que la pensó, que la diseñó, que la creó. Cuando nosotros vemos los edificios, cuando nosotros vemos las obras de arte, cuando nosotros vemos la medicina, cuando escuchamos la música, cuando vemos todo lo que como seres humanos hemos creado y diseñado, entendemos que esas cosas no se hicieron por sí solas, que hay alguien detrás, que hay ingenieros, que hay diseñadores, que hay arquitectos, que hay escritores, que hay pensadores que diseñaron, pensaron y llevaron a cabo las obras que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Usted nunca se imaginaría que un edificio como este se hizo solo, se levantó de la noche a la mañana, ladrillo a ladrillo tomaron la decisión de ponerse uno sobre el otro, de pegarse y de crear la estructura. Cuando usted mira un carro en la calle o cuando usted lee algo escrito bien, con una propuesta clara, con un argumento claro, usted no cree que eso se hizo solo. La realidad es que el ser humano entiende que detrás de las cosas que existen hay mentes que crearon, que pensaron, que diseñaron, que realizaron y que llevaron a cabo. Pero cuando vemos la creación, cuando miramos el cielo, cuando miramos las montañas, cuando miramos los ríos, cuando miramos la inmensidad del mar, cuando miramos las profundidades del mar, cuando miramos las diferentes razas, cuando miramos los diferentes idiomas, los diferentes colores de esta creación, el ser humano en términos generales dice que eso salió de una manera fortuita, al azar. Eso es absurdo. Es una realidad del absurdo del pensamiento de los seres humanos. El ser humano no reconoce al diseñador del universo, no reconoce que los planetas, por lo menos en nuestra galaxia, giran en torno al Sol. Y cómo esos planetas en determinado tiempo, un planeta como el nuestro, necesita de tiempos específicos dando la vuelta alrededor del Sol y la vuelta sobre su propio eje para que todo el mundo reciba ese Sol que sale por un lado y se oculta por otro lado. El mundo se le ocurrió pensar que esto se hizo solo. David mira la creación, levanta sus ojos a los cielos y dice: la sola creación, el cielo, el día, la noche, el sol, la luna, todo lo que existe, levantan su voz y proclaman sin hablar que hay una mente gloriosa que los creó. Es una voz que no se escucha, pero cuando levantas tus ojos y miras el poder y la majestad y la grandeza de lo que existe, tienes que entender que detrás de esa realidad hay una mente brillante, perfecta. Dios
levantado para decir: esto no se hizo solo, esto tiene un diseño, no es fruto de la suerte, hay una mente que lo diseñó y que lo puso a caminar. Hay una mente que lo llevó a cabo, lo puso en marcha. El apóstol Pablo, en la primera carta, en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, habla del descalabro moral y espiritual de la sociedad que él describe. Y en ese descalabro, lo primero que se le viene a la mente a Pablo es que el hombre, en su arrogancia, negó la gloria del Creador y se encendió a sí mismo en gloria. Se llenó de pasiones vergonzosas, y en ese sentido, al llenarse de pasiones vergonzosas, desconoció la voz de Dios. Cuando el hombre dejó de admirar al Creador, empezó a adorar la creación, empezó a adorarse a sí mismo, empezó a reconocerse a sí mismo como Dios. Es lo que nos cuenta el libro de Génesis. El hombre prefirió ser su propio Dios. El hombre niega que es Dios, el Señor, aquel que lo ha sostenido, y decide rebelarse contra Él. El hombre ha creado un mundo, un sistema de cosas que oscurece, que silencia la voz de Dios, y que esa voz que ha sido proclamada desde la creación, que nos debería llevar a nosotros identificar a Dios solamente con ver todo lo que existe, es una voz que nosotros como seres humanos hemos callado. Esta semana leía yo en la revista Semana una cosa completamente absurda, pero que forma parte de la realidad de lo que somos nosotros, lo que somos nosotros como seres humanos. Le hicieron una pregunta a la señorita, no sé si era la señorita Valle o la señorita Colombia del Concurso Nacional de Belleza, y le hacen la pregunta con relación a una candidata de Miss Universo, una candidata a Miss Universo que no es candidata sino candidato. Sí, no es la señorita España sino el señor España o el señorito España. Sí, es un hombre transexual, transgénero, ¿sí?, que es el que eligió. Y escúchame lo que le estoy diciendo. Nosotros nos reímos, ¿sí?, parece absurdo, pero es la realidad. Es el que eligió España para que represente al país en Miss Universo. Y no es una mujer sino un hombre. Cuando le preguntaban a la señorita, lo que no sé todavía, realmente yo no estoy pendiente de eso, simplemente leí la noticia y me pareció curiosa. No entiendo todavía si es la señorita Colombia o si era la señorita, o si es la señorita Valle de aquí de Colombia. No entiendo bien esa parte, todavía no sé. Lo que sí sé fue que ella dijo que no le parecía correcto que participara en un Miss, no sé, Miss, en otro Miss, o Mister más bien, porque no es Miss es señorita. Y se encendió la polémica. Cuando le preguntaron eso a ella contestó eso, se encendió la polémica, porque en el mundo en el que nosotros estamos nos quieren hacer sentir que lo absurdo, que lo que no es normal, que lo que no es natural, debe ser. Entonces ella simple y sencillamente dijo: no es una mujer, no nació siendo mujer, hoy parece mujer, pero no es mujer. Y por eso la están señalando, por eso la están criticando, por decir que no es natural que un hombre participe de esa competición que ha sido exclusivamente para mujeres. Ese es el mundo en el que nosotros estamos, donde lo absurdo se está volviendo normal, donde lo obvio se está dejando de lado. Y miren, ustedes saben que yo soy una persona que constantemente desde la predicación planteo una reflexión muy fuerte con relación a nuestro compromiso social. Cuando nosotros vemos el mundo en el que estamos, en donde se invierte dinero
en proyectos científicos que son millonadas para, qué sé yo, saber si hay vida en Marte o mandar una sonda hasta Saturno y reconocer si los anillos de Saturno son solamente gas que están alrededor del planeta o si de verdad es otra cosa, y cualquier cantidad de diferentes descubrimientos o hallazgos, y se invierte el platal que usted quiere en eso, pero acá poblaciones enteras mueren de hambre, de sed, en estados de desnutrición. Yo me pregunto, ¿dónde está la lógica de eso? Lo obvio debería ser para nosotros que le tendamos la mano al necesitado. Eso debería ser lo obvio. Pero en el mundo en el que nosotros hemos creado, en un mundo en el que no existe Dios, lo obvio no es tan obvio, no es tan claro, no es tan real. El desenfreno en el que nosotros como mundo estamos cayendo debería llevarnos a reflexionar ¿para dónde vamos? El salmista David está diciendo: necesitamos reconocer a Dios, y la sola creación lo exalta, lo levanta, lo reconoce. Pero para nosotros, para los seres humanos, la voz de Dios está completamente callada. Nada es natural. Preferimos escuchar otra voz. La pregunta mía frente a eso es: nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, ¿qué voz estamos escuchando? Y eso nos lleva a la segunda parte del Salmo. Los versículos 7 al 11 nos hablan de otra manera en la que Dios levanta su voz. En los primeros versículos, la voz de Dios se escucha en el silencio de la creación y en el estruendo de la misma creación. Pero los versículos 7 al 11, la voz de Dios es la voz hablada y predicada a través de su palabra, a través de su ley. Una ley del Señor que se describe, una palabra del Señor que se describe de una manera impresionante. Miren lo que dice el versículo 7: la ley del Señor es perfecta. El testimonio del Señor es fiel. Cuando habla de testimonio, aquí está haciendo alusión a lo mismo, a la ley, a la palabra, a la voz de Dios. Los preceptos del Señor son rectos. El mandamiento del Señor es puro. El temor del Señor es limpio. Los juicios del Señor son verdad. La descripción de la voz de Dios dada desde su palabra es preciosa, perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdadera. Esa es la voz de Dios que se ha dado desde la palabra, escrita, hablada y predicada en medio de su pueblo. Y esa voz, la voz de Dios, produce cosas impresionantes. Mira lo que dice: restaura el alma, hace sabio al ingenuo, alegra el corazón, alumbran, iluminan los ojos, permanecen para siempre, son todos justos. La palabra, la voz del Señor restaura el alma, da sabiduría, alegra el corazón, ilumina el camino, siempre está presente y brinda justicia. Estamos hablando de la descripción de una voz que es una voz que retumba desde la Escritura para el pueblo y para el mundo. La voz hablada y predicada del Señor transforma la vida del que la escucha. Por eso David añade en los versículos 10 y 11: esa voz, esa palabra, esa ley, esos juicios, esos mandamientos son más deseables que el oro, más deseables que mucho oro fino, son más dulces que la miel que destila del panal.
Esa palabra, esa voz es sumamente valiosa y deleitosa, deliciosa. Aquellos que la escuchan son amonestados y aquellos que la guardan tienen un gran galardón. La voz de Dios es preciosa, de acuerdo a la descripción que hace David. La voz en su palabra. La voz de Dios muestra su voluntad, refleja lo que Él es. Así que la voz de Dios en su palabra también revela su carácter, su esencia. Esta descripción que hace el salmista dice: este es Dios. Es un Dios justo, es un Dios perfecto, es un Dios eterno, es un Dios fiel, es un Dios puro. Ese es el Dios. Porque la definición de la voz de Dios, las diferentes manifestaciones de la voz de Dios son un reflejo de quién es Él y de cómo actúa. Cuando uno se para frente a esta realidad de la descripción de la voz de Dios que se ha dado a través de la ley, a través del testimonio del Señor, a través de su palabra, uno se da cuenta la diferencia que hay entre el Dios de la Escritura y los demás dioses. Es un contraste claro que demuestra que las voces de los otros dioses vienen de una esencia corrupta, completamente diferente a la esencia del Dios que se ha revelado en la Escritura. Esta revelación es una revelación gloriosa de Dios. Es una revelación que demuestra que Él es perfecto y que Él es santo y poderoso. ¿Qué voz es la que nosotros escuchamos? ¿Qué voz es la que nosotros traemos a nuestro corazón, escuchamos y tenemos en nuestro corazón? La voz de Dios a través de su palabra hablada y predicada nos dice que no hay nadie como Él, que Él es único, que Él es Dios. Y hacemos una pausa para pensar por un segundo en lo que el salmista está diciendo. Si por un lado la creación nos habla de un Dios grande y poderoso que pensó, diseñó y creó todo lo que existe, y por otro lado la voz de Dios nos dice y nos cuenta que tenemos un Dios santo y perfecto, llega el momento para la reflexión. El salmista se enfrenta al Dios que se ha revelado a través de la creación y a través de su palabra, a través de lo que Él ha hablado, y en su reflexión aparece una nueva voz. Ya no es la voz de Dios desde la creación ni la voz de Dios desde su palabra, sino la voz del salmista, la voz de David en su reflexión personal, reconociendo el impacto de la voz del Señor, de su poder y de su carácter en la vida de aquellos que lo escuchan. ¿Quién entenderá sus errores? Líbrame de los que me son ocultos. De la misma manera, guarda a tu siervo de la arrogancia, como dicen algunas versiones, que no se enseñoree de mí. Entonces podré ser íntegro y limpio contra toda rebelión. Quien escucha la voz de Dios, es lo que el salmista está reconociendo. Quien escucha la voz de Dios que corre por la creación y que grita: Dios es grande y poderoso. Quien escucha la voz de Dios que corre por toda su palabra y que grita: Dios es santo y perfecto, ese reconoce su imperfección. Reconoce que no es una persona perfecta porque se compara con el Dios que se ha revelado en la creación y en la Escritura. Quien escucha la voz de Dios busca identificarse con Él. Guárdame, Señor. Llévame a vivir en integridad y a tener un corazón limpio para ti. Quien escucha la voz de Dios, esa voz que se manifiesta, que se revela a través de la creación y a través de su palabra,
se aferra a Él como su única esperanza. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Aquellos que escuchan la voz de Dios, aquellos que ponen su mente y su corazón en la verdad revelada de Dios, aquellos que se admiran de la grandeza del Dios que se revela en la creación, pueden entender la grandeza, el poder, la esencia y el carácter de ese Dios. Pero hay algo especial con el que quiero cerrar la meditación en este salmo, y es que al final de la reflexión, en esa voz que se revela en la creación y en esa voz que se revela a través de la Escritura, hay también otra voz que está ahí implícita en nuestra lectura de la Escritura. Es la voz encarnada, el Verbo que se hace carne, Jesús. Aquel que cuando se encarnó y vino y estuvo en medio de nosotros, reveló de manera perfecta el carácter del Padre. Aquel que cuando se encarnó, vino y caminó en medio de los hombres y mostró el impacto de la voz de Dios en medio de los hombres que lo escucharon y caminaron con él. Cuando estaba pensando en medio de la predicación, en medio de la reflexión, se me venía a la mente los diferentes personajes que en el Nuevo Testamento se enfrentaron cara a cara con la voz de Jesús. Pedro, por ejemplo, al final de sus días, escribe 2 cartas en las que de manera concreta habla de la revelación que tuvo en la persona de Jesús. Y me encanta leer estas porciones porque me recuerdan lo que Cristo hizo en el corazón de él. En la segunda carta Pedro dice lo siguiente: nosotros hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra encarnada, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir parte de Dios Padre, honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con él en el santo monte. La experiencia de Pedro es: nosotros estuvimos con la voz encarnada, la palabra viva estuvo en medio de nosotros vimos. Así que la voz de Dios, más que ser contemplada y escuchada, nos lleva a la experiencia. Cuando nosotros nos encontramos cara a cara con la voz de Dios, nuestra vida tiene que ser impactada por esa realidad de la voz de Dios. Y la manera más lógica de hacerlo es a través de aquel que se encarnó. El testimonio vivo de Jesús es la demostración de la voz de Dios corriendo en medio de nosotros. Juan también en una de sus cartas dice o habla de su experiencia con aquel que se encarnó, lo que era desde el principio, lo que oímos, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palpado en nuestras manos, tocante a la palabra viva, al verbo de vida, que la vida fue manifestada y la hemos visto y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que le anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión unos con otros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está hablando del impacto de esa voz, de la palabra encarnada y viva que caminó con ellos, de Jesucristo. Lo vimos. Yo siempre que pienso en Juan, pienso en esa escena
cuando estaban comiendo la última cena, que relata el Evangelio de Juan en el capítulo 13, cuando Juan se le recuesta en el pecho al Maestro, a Jesús. Y pienso en eso y digo, tremendo, la experiencia de Juan de ver cara a cara, de tener cerca a su Señor, de caminar con Él, de comer con Él, de llorar a su lado, de verlo hacer milagros, pero también de escucharle hablar. Esa experiencia preciosa de Pablo en el camino a Damasco, cuando Jesús se le aparece y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? La experiencia de la voz de Dios que impacta y que transforma corazones. ¿Cuál es la voz que nosotros estamos escuchando? ¿Cuál es la voz a la que nosotros le estamos prestando atención? ¿Cuál es la voz a la que nosotros le estamos colocando todos nuestros sentidos? Jesucristo es la voz encarnada de Dios que vino para proclamar esa verdad, su evangelio. El salmista habla de la voz que se proclama desde la creación. El salmista habla de la voz que se proclama desde la ley, desde la escritura. La palabra habla de la voz que se encarna y camina con nosotros. ¿Cuál es la voz que nosotros escuchamos? ¿Cuál es la voz a la que nosotros le estamos prestando atención? Recordemos esa voz, la voz del Hijo de Dios que se encarnó, que caminó en medio de los pobres, que caminó en medio de los despreciados, que caminó en medio de los más necesitados. Esa voz es la que hoy nos llama hacia Él. ¿Cuál es la voz que nosotros estamos escuchando? ¿Qué tal si se pone usted en pie y pensando en esta palabra adoramos juntos al Señor?